Me desperté en la mesa de operaciones, jadeando por aire, y lo primero que vi fue la silla vacía donde mi madre debería haber estado sentada. El rostro de la anestesióloga apareció borroso sobre mí, sus ojos muy abiertos por el pánico. Está despierta. No debería estar despierta. El dolor explotó en mi pecho como si alguien hubiera clavado una estaca a través de mi esternón. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo convulsionó y, de repente, lo veía todo desde arriba, observándome convulsionar en aquella mesa, viendo al equipo médico correr de un lado a otro, viendo los monitores aplanarse. Y entonces volví a tener 14 años, sentada en la mesa del desayuno un martes por la mañana de septiembre, con toda mi vida por delante y el conocimiento exacto de cómo terminaría. El vaso de jugo de naranja en mi mano estaba frío y sólido, real. Mi padre se sentaba frente a mí leyendo el periódico como siempre lo hacía, sus gafas de lectura apoyadas en la nariz. Mi madre tarareaba mientras preparaba los almuerzos junto al mostrador. Y mi hermana Clare, dorada y perfecta Clare, bajaba saltando las escaleras con su traje de ballet, su cola de caballo rubia balanceándose. «Mamá, no te olvidaste de mi recital esta noche, ¿verdad?» La voz de Clare era brillante y musical, la voz de alguien a quien nunca le había negado nada en toda su vida. «Claro que no, cariño», dijo mamá, girándose para sonreírle. La sonrisa que nunca me daba a mí. «Estaremos en la primera fila como siempre». Miré fijamente mi jugo, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era real. Yo había muerto en aquella mesa de operaciones a los 17, sola porque mis padres habían elegido el estúpido recital de ballet de Clare en lugar de mi cirugía de emergencia. Y de alguna manera me habían enviado de vuelta, 3 años antes de mi muerte, a cuando aún tenía tiempo. En mi vida anterior, había pasado esos 3 años intentando ser lo suficientemente buena, intentando ganarme su amor. Me había quedado callada cuando se perdían mis ceremonias de premios por las competencias de danza de Clare. Había asentido y sonreído cuando gastaron mi fondo universitario en un gran piano que Clare tocó 2 veces. Incluso los había perdonado cuando eligieron su recital en lugar de mi cirugía, hasta el momento en que morí sola con solo enfermeras sosteniendo mi mano. Pero yo ya no era esa chica. Ve, ¿me escuchaste? La voz de mi padre cortó mis pensamientos. Te pregunté si terminaste la tarea. Sí, papá. Las palabras salieron automáticamente. Memoria muscular de una vida que ya había vivido. Bien. Necesitamos que seas más responsable este año. La audición de Clare para la Academia Nacional de Ballet se acerca y no podemos tener distracciones. Tenía 14 años y ya era una distracción. No una hija. Una distracción. Miré el rostro de mi padre, el rostro que había amado tan desesperadamente en mi vida anterior, y no sentí nada más que un cálculo frío. Él nunca me amaría. Ninguno de ellos lo haría. Y esta vez no iba a desperdiciar 3 años averiguándolo. En realidad, papá, necesito hablar contigo de algo. Las palabras salieron firmes, tranquilas, no la voz suplicante de la vieja Eve que rogaba por migajas de atención. He estado teniendo algunos problemas de salud. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Mi madre se giró desde el mostrador, su expresión ya molesta. Eve, no seas dramática. ¿Estás bien? Los adolescentes siempre creen que algo anda mal con ellos. Hablo en serio, mamá. Creo que debería ver a un médico. Haremos una cita el mes que viene, dijo con desdén, volviendo al almuerzo de Clare. Después de la audición de Clare, ahora estamos muy ocupados. El mes que viene. En mi vida anterior habían dicho lo mismo, y el mes que viene se convirtió en otro mes que viene hasta que me desplomé en la escuela y encontraron el defecto cardíaco congénito que me había estado matando lentamente. Para entonces era demasiado tarde para una solución simple. Necesitaba cirugía de emergencia, y ni siquiera eso fue suficiente. Pero esta vez sabía exactamente qué me pasaba y sabía exactamente cómo sobrevivir. Está bien, dije en voz baja, interpretando a la hija obediente una última vez. El mes que viene. Clare me sonrió, esa sonrisa dulce e inocente que hacía que todos la amaran. No tenía idea de que era la favorita. En su mente,
Probablemente pensaba que nuestros padres nos trataban por igual. Nunca había tenido que luchar por nada, así que no entendía lo que significaba perder. Lo aprendería. Pasé la semana siguiente en la biblioteca de la escuela investigando todo lo que pude sobre la doctora Elizabeth Chen, la cirujana cardiovascular que finalmente me operaría demasiado tarde en mi vida anterior. Era brillante, una de las mejores del país, y había llorado cuando morí en su mesa. Recordaba su rostro, la culpa en sus ojos, aunque mi muerte no había sido su culpa. Había sido culpa de mis padres. Habían retrasado y retrasado hasta que una cirugía rutinaria se convirtió en una emergencia, y una emergencia en una catástrofe. Pero la doctora Chen me había dicho algo en esos momentos finales mientras entraba y salía de la conciencia. Me habló de un programa que dirigía, una organización benéfica que proporcionaba cirugías cardíacas gratuitas a niños cuyas familias no podían pagar el tratamiento. Me dijo que si hubiera acudido directamente a ella, podría haberme ayudado. No lo había entendido entonces. Estaba demasiado débil, demasiado cerca de la muerte. Pero ahora, con 3 años de recuerdos, sí lo entendía perfectamente. El programa de la doctora Chen era para familias de bajos ingresos, familias que no podían pagar. Y mi familia, a pesar del salario de 6 cifras de mi padre y la herencia de mi madre, me había hecho calificar para ese programa al negarse a gastar dinero en mi atención médica. Habían tomado una decisión. Los sueños de Clare valían su dinero. Mi vida no. Imprimí los formularios de solicitud durante el almuerzo, escondiéndolos en mi mochila entre mi libro de matemáticas y mi diario. Esa noche, mientras mis padres llevaban a Clare a su práctica de ballet, los llené con manos temblorosas. Nombre, Evelyn Marie Winters, edad 14. Condición, defecto cardíaco congénito, sospecha de defecto del tabique ventricular con complicaciones. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo una chica de 14 años se autodiagnosticaba una afección cardíaca compleja del tamaño de una moneda? No podía explicarlo en el formulario, así que no lo intenté. Solo describí mis síntomas con la precisión de alguien que había vivido con ellos durante 3 años y había muerto por ellos. El dolor en el pecho que se sentía como ahogarse, el agotamiento que hacía que cada paso se sintiera como correr un maratón, el tono azulado en mis labios cuando me esforzaba demasiado. En la sección que preguntaba sobre la situación financiera familiar, dudé. Luego escribí la verdad. Los padres se negaron a buscar tratamiento o pagar la atención médica. Todos los fondos familiares asignados a las actividades extracurriculares de la hermana. Se sintió como una traición escribir esas palabras. La vieja EBE los habría protegido, habría puesto excusas por ellos, pero la vieja EBE estaba muerta y yo solo intentaba no seguirla. Envié la solicitud por correo a la mañana siguiente antes de la escuela, caminando 3 cuadras hasta la oficina de correos para que mis padres no vieran. Luego fui a clase y fingí que todo era normal. 2 semanas después, llamó la oficina de la doctora Chen. Mi madre contestó. Sí, soy la madre de Evelyn, dijo, su voz adoptando ese tono particular de molestia que reservaba para las interrupciones. ¿De qué se trata esto? Observé desde la puerta cómo su expresión cambiaba de molestia a confusión y luego a ira. Disculpe, mi hija no solicitó atención médica benéfica. Debe haber algún error. Nuestra familia es perfectamente capaz de se detuvo, escuchando. Su rostro se puso rojo. Eso es absolutamente falso. Brindamos una excelente atención a nuestras 2 hijas. Evelyn está perfectamente sana. Esto claramente es algún tipo de broma. O la interrumpieron de nuevo. Esta vez la pausa fue más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era hielo. Ya veo. Sí, lo entiendo. Hablaremos de esto y nos comunicaremos con usted. Colgó y se volvió hacia mí con furia en los ojos. Evelyn Marie Winters, baja aquí ahora mismo. Bajé las escaleras lentamente, manteniendo el rostro neutral. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. El corazón dañado y moribundo que me estaba matando lentamente mientras ellos pagaban miles por las clases privadas de ballet de Clare. ¿Solicitaste atención médica benéfica a nuestras espaldas? Sí. La simplicidad de mi respuesta pareció dejarla atónita.
La vieja EBE se habría disculpado, suplicado, intentado explicar. La nueva EBE simplemente se quedó allí esperando. ¿Cómo te atreves?, siseó mi madre. ¿Cómo te atreves a avergonzar a esta familia de esa manera? Haciendo parecer que te descuidamos, que no te mantenemos. No lo hacen, mi voz fue tranquila. Llevo 2 semanas diciéndoles que necesito ver a un médico. Dijeron el mes que viene. Siempre dicen el mes que viene. Porque estás bien. Estás siendo dramática como siempre, tratando de quitarle atención a tu hermana. Me estoy muriendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Mi madre me miró fijamente, con la boca abierta. Tengo un defecto cardíaco, continué, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Un agujero en el corazón. Si no me opero en el próximo año, moriré. La doctora Chen puede arreglarlo ahora gratis a través de su programa. O pueden seguir ignorándolo y gastar mi fondo universitario en otro gran piano para Clare. Basta. La voz de mi padre vino desde detrás de mí. No lo había oído entrar. Ve a tu habitación, Evelyn. Ahora. Fui. Y mientras subía las escaleras, los oí discutir en susurros furiosos, la voz de mi madre aguda de indignación y la de mi padre baja y enojada. No estaban preocupados por mi corazón. Estaban preocupados por lo que pensarían los vecinos si se corría la voz de que habían dejado que su hija solicitara atención benéfica. 3 días después, la doctora Chen volvió a llamar. Esta vez pidió hablar conmigo. Evelyn, su voz era cálida, profesional, la misma voz que recordaba de mi lecho de muerte. Tu solicitud ha sido aprobada. Me gustaría que vinieras la próxima semana para una evaluación cardíaca completa. ¿Puedes hacerlo? Mis padres he hablado con tus padres, dijo, y ahora había un matiz en su voz. Han aceptado la evaluación. Después de eso, hablaremos de las opciones de tratamiento. Cerré los ojos, el alivio me inundó con tanta intensidad que me mareó. Gracias, Evelyn, dijo suavemente. Cariño, tus síntomas son graves. ¿Por qué no se lo dijiste a alguien en la escuela, a un maestro, a un orientador? Porque lo había hecho en mi vida anterior. Y habían llamado a mis padres, quienes habían sonreído y les habían asegurado que lo estaban manejando, que se encargarían. Y luego me habían gritado todo el camino a casa por causar una escena. Ahora se lo estoy diciendo a alguien, dije. La evaluación cardíaca confirmó lo que ya sabía. Tenía un defecto del tabique ventricular con complicaciones, un agujero en la pared entre las cavidades inferiores de mi corazón. La sangre fluía en la dirección equivocada, obligando a mi corazón a trabajar cada vez más para bombear oxígeno por mi cuerpo. Eventualmente, en 3 años, si todo salía exactamente como antes, mi corazón simplemente se rendiría. Pero no tenía que ser así. La buena noticia, dijo la doctora Chen, sentándose frente a mí y a mis padres en su oficina, es que lo detectamos temprano. Con cirugía, Evelyn puede esperar vivir una vida completamente normal. Sin ella hizo una pausa, mirando directamente a mi madre. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad para un defecto de esta gravedad es de casi el 100% en 5 años. El rostro de mi madre estaba pálido. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Y Clare, que había insistido en acompañarnos porque quería apoyarme, parecía genuinamente asustada. ¿Qué tan pronto?, preguntó mi padre con rigidez. Me gustaría programar la cirugía para el próximo mes. Evelyn es joven, por lo demás está relativamente sana y su recuperación debería ser sencilla, pero no podemos esperar mucho más. El próximo mes. La audición de Clare para la Academia Nacional de Ballet era el próximo mes. Observé a mis padres intercambiar una mirada, y supe exactamente lo que estaban pensando. Ya había visto este momento antes, solo que 3 años después. El mismo cálculo en sus ojos, sopesando mi vida frente a los sueños de Clare. En mi vida anterior habían elegido a Clare. La audición era demasiado importante, demasiado costosa de reprogramar. Habían pospuesto mi cirugía, prometiendo que la haríamos justo después, solo unas semanas más. Esas semanas se habían convertido en meses.
Para cuando me desplomé en la escuela y me llevaron de urgencia al hospital, el daño era catastrófico. El próximo mes, dijo mi madre lentamente. Es cuando es la audición de Clare. Soy consciente del conflicto, dijo la doctora Chen, y su voz se había vuelto fría. Revisé personalmente la solicitud de Evelyn cuando vi que habían gastado más de $50,000 en entrenamiento de danza el año pasado mientras ignoraban las quejas de salud documentadas de su hija. La habitación quedó en silencio. Señora Winters, continuó la doctora Chen, quiero ser muy clara. Si retrasan esta cirugía, estarán eligiendo la muerte de su hija. No hoy, no mañana, pero pronto. Y no operaré cuando se convierta en una emergencia porque ustedes no pudieron priorizar la vida de su hija. Esta es mi oferta, una sola cirugía el próximo mes a través de mi programa sin costo para ustedes. Si te niegas, reportaré este caso a Servicios de Protección Infantil. El rostro de mi madre pasó de pálido a rojo. No puedes amenazarnos. No te estoy amenazando. Estoy protegiendo a mi paciente. La doctora Chen se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. Evelyn, ¿quieres esta cirugía? Sí, dije. Mi voz no tembló. Entonces la programaremos. Señor y señora Winters, recibirán la documentación mañana. La cirugía será el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, el día de la audición de Clare. Condujimos a casa en absoluto silencio. Clare lloraba suavemente en el asiento trasero. Mis padres miraban al frente, sus rostros tallados en piedra. Cuando llegamos a casa, mi madre fue directamente a su habitación. Mi padre se sirvió una bebida y otra y otra. Claire me siguió hasta mi habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Evie, susurró. Lo siento mucho. No lo sabía. No sabía que estabas enferma. La miré. Esta chica que tenía todo lo que yo siempre había querido. El amor de nuestros padres, su dinero, su atención, su orgullo. Esta chica que existía en un mundo donde todo se daba libremente, que nunca había tenido que luchar por una sola migaja de afecto. Lo sé, dije, y era verdad. Clare no era cruel. Solo era inconsciente, envuelta tan estrechamente en el amor de nuestros padres que no podía ver cómo me dejaban morir de hambre justo a su lado. Mamá y papá encontrarán una solución, dijo Clare, intentando tomar mi mano. Tal vez pueda reprogramar mi audición o no, retiré la mano. No sacrifiques nada por mí, Clare. No tendrás que hacerlo. Se veía confundida, herida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que van a elegirte. Siempre te eligen, y está bien. No, no lo harían. Lo harán. Sostuve su mirada. Y cuando lo hagan, recuerda este momento. Recuerda que lo sabías y los dejaste. No estaba siendo justa. Clare solo tenía 11 años, era solo una niña. Pero yo había muerto a los 17, sola y sin amor, y la justicia había muerto conmigo. La semana siguiente pasó arrastrándose. Mis padres no me hablaron excepto cuando era necesario. No discutieron la cirugía, no preguntaron cómo me sentía, no reconocieron la bomba de tiempo que latía en mi pecho. Simplemente se movían por la casa como fantasmas, y yo sabía que estaban intentando encontrar una salida. El jueves por la noche, mi padre convocó una reunión familiar. Nos sentamos en la sala de estar, los 4, y la tensión era lo suficientemente densa como para ahogarse. Mi padre se aclaró la garganta. Hemos pensado esto cuidadosamente, comenzó. Y creemos haber encontrado una solución que funciona para todos. Esperé. Ya sabía lo que venía. La audición de Clare es una oportunidad única en la vida. La Academia Nacional de Ballet solo realiza audiciones una vez al año, y si pierde esta, tendrá que esperar hasta los 12. Eso es demasiado tarde para comenzar en su programa. Es ahora o nunca. Pero la cirugía de comenzó Clare. Puede reprogramarse, la interrumpió mi madre. La doctora Chen está siendo poco razonable. Hay otros excelentes cirujanos que pueden realizar esta operación.
Hemos consultado con varios, y todos coinciden en que esperar unas semanas más no hará una diferencia significativa. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho donde mi corazón roto luchaba por latir. Me habían mentido. O tal vez ni siquiera habían preguntado. De cualquier manera, ya habían decidido. Así que mi padre continuó: pospondremos la cirugía hasta después de la audición de Clare. Solo unas semanas. Luego la programaremos con un médico diferente y todo saldrá bien. No. Todos se volvieron a mirarme. No, repitió mi padre. No, no reprogramarán mi cirugía. La tendré el 15 de noviembre como programó la doctora Chen. Y ustedes pueden ir a la audición de Clare, los dos. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Evelyn, tienes 14 años. No puedes tomar estas decisiones. En realidad, sí puedo. Yo misma firmé los formularios de consentimiento. La doctora Chen fue testigo. Y ya los denunció ante CPS. Así que, si muero porque me impiden tener esta cirugía, ambos irán a la cárcel. Estaba mintiendo sobre los formularios de consentimiento. Era demasiado joven para firmar sin permiso de los padres. Pero no estaba mintiendo sobre el informe a CPS. La doctora Chen había cumplido esa amenaza. Mi padre se puso de pie, el rostro morado de rabia. Pequeña ingrata, mi madre le agarró el brazo. Está mintiendo. Tiene que estarlo. Llama a la doctora Chen y averígualo. Yo también me levanté, manteniendo la voz firme. Pregúntenle por el informe a CPS. Pregúntenle por la orden judicial que está preparada para solicitar si intentan impedir mi cirugía. O no pregunten y vayan a la audición de Clare. Vean qué pasa. La habitación quedó en silencio excepto por los sollozos suaves de Clare. Había enterrado el rostro entre las manos y todo su cuerpo temblaba. Esto no es justo, susurró mi madre. ¿Por qué nos haces esto? La risa que escapó de mí fue amarga y cortante. ¿Me preguntas por qué les hago esto? Estoy intentando no morir, mamá. Eso es todo lo que siempre he intentado hacer. Pero han estado demasiado ocupados financiando los sueños de Clare como para notar que yo tenía pesadillas. Te queremos a las dos por igual, dijo mi padre, pero su voz era débil. No, no es así. Y está bien. Lo he aceptado. Pero no me mientas ahora, papá. No cuando ambos sabemos la verdad. Salí de la sala y subí a mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Detrás de mí escuché la voz de Clare, espesa por el llanto. Mamá, papá, por favor vayan a la cirugía de EBE. Por favor, puedo audicionar el próximo año. Y la respuesta de mi madre: cariño, no entiendes. Este es tu futuro. Cerré la puerta y me apoyé en ella, presionando la mano contra el pecho. En mi vida anterior, había escuchado esas mismas palabras y las había creído. Había dejado que me convencieran de que el futuro de Clare importaba más que mi presente, que su amor por ella significaba que no les quedaba suficiente para mí. Pero ya no era esa chica. Había muerto y había regresado y había aprendido la lección más importante de todas. No puedes obligar a alguien a amarte. Solo puedes salvarte a ti misma. El 15 de noviembre amaneció frío y gris. Me desperté a las 5 de la mañana, me vestí con ropa cómoda y preparé una pequeña bolsa con mi teléfono, un cambio de ropa y el diario donde había estado documentando todo, mis síntomas, la negligencia de mis padres, la línea temporal de mi vida anterior por si acaso. La doctora Chen había organizado un transporte del hospital para recogerme a las 6. Mis padres no lo sabían. Pensaban que yo había aceptado el aplazamiento. O tal vez simplemente asumieron que no tenía elección. Se habían ido a la audición de Clare la noche anterior, conduciendo a la ciudad a 4 horas de distancia, registrándose en un hotel. Estarían en la academia a las 8, listos para ver a Clare bailar por su futuro. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Me fui a la cirugía. No me esperen despiertos. El transporte llegó justo a tiempo. La conductora era una mujer de rostro amable llamada Susan que charló sobre el clima y no preguntó por qué estaba sola.
Cuando llegamos al hospital, la doctora Chen estaba esperando. Evelyn. Me atrajo hacia un abrazo y me permitió hundirme en él solo por un momento. ¿Dónde están tus padres? En la audición de Clare. Me separé, sosteniendo su mirada. Ellos eligieron. Algo feroz brilló en su rostro. Entonces yo te elijo a ti. Vamos, cariño. Arreglemos tu corazón. El proceso preoperatorio fue un borrón de enfermeras, agujas y papeleo. Me hicieron preguntas que ya había respondido en otra vida. ¿Alguna alergia? ¿Cirugías previas? Pariente más cercano. Para la última di el número de la oficina de la doctora Chen. Ella podía ser mi pariente más cercano. Era la única persona que me había elegido. Cuando me llevaron al quirófano, no tenía miedo. Ya había muerto en una mesa como esa antes, sola y sin amor. Esta vez, yo elegía la vida. Esta vez, estaba luchando. Cuenta hacia atrás desde 10, dijo el anestesiólogo. 10, 9, 8. El mundo se volvió oscuro. Desperté en recuperación con la doctora Chen sosteniendo mi mano. Lo primero que sentí fue dolor, agudo e inmediato, irradiando desde el centro de mi pecho. Lo segundo que sentí fue un alivio tan intenso que me llenó los ojos de lágrimas. Estaba viva. Mi corazón latía firme y fuerte como debería haber latido todo el tiempo. Ahí estás, dijo suavemente la doctora Chen. Bienvenida de nuevo, cariño. La cirugía fue un éxito completo. ¿Mis padres? Grazné, con la garganta en carne viva por el tubo de respiración. No hay noticias de ellos. Su mandíbula se tensó. Pero tienes visitantes. 3, en realidad. Parpadeé confundida y la doctora Chen se hizo a un lado. Detrás de ella estaba una mujer que no reconocí. Alta, elegante, con cabello plateado y ojos del mismo tono de verde que los míos. A su lado había un hombre con un traje caro y una mujer más joven que me resultaba vagamente familiar. Hola, Evelyn, dijo la mujer de cabello plateado, y su voz era suave pero firme. Mi nombre es Victoria Ashford. Soy tu abuela materna. El mundo se inclinó. Mi abuela materna había muerto cuando yo tenía 5 años. Tenía recuerdos dispersos de ella. Una risa cálida, el olor a rosas, brazos fuertes levantándome. Y luego se había ido. Y mi madre nunca volvió a hablar de ella. Excepto que no había muerto. Estaba justo aquí. No lo entiendo, susurré. Victoria se acercó y pude ver lágrimas en sus ojos. Tu madre y yo nos distanciamos cuando se casó con tu padre. Yo no lo aprobaba y ella lo eligió a él por encima de mí. Le dije que si quería mi apoyo, necesitaba dejarlo. Ella se negó. Le dije que no volviera hasta que lo hiciera. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Estaba enojada, terca, orgullosa, y no supe que estaba embarazada de ti hasta años después. Para entonces, la ruptura era demasiado profunda. Tu madre se negó a dejarme verte a ti o a tu hermana. Dijo que yo había hecho mi elección y ella la suya. ¿Cómo supiste? No pude terminar la pregunta. La doctora Chen, dijo Victoria, mirando al doctor con gratitud. Cuando vio tu solicitud, vio el nombre de tu madre e investigó la historia de tu familia. Me encontró y me dijo que mi nieta se estaba muriendo porque sus padres estaban descuidando su atención médica a favor de la carrera de ballet de su hermana. El hombre del traje dio un paso adelante. Soy James Chen, hermano de la doctora Chen y abogado. La señora Ashford ha solicitado la custodia de emergencia de ti, Evelyn. Dado el descuido documentado de tus padres y la investigación de CPS, tenemos un caso sólido. Los miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. En mi vida anterior, había muerto sola. En esta vida, me había preparado para sobrevivir sola. Pero ahora, ¿por qué? La palabra salió quebrada. Ni siquiera me conoces. Victoria se sentó en el borde de mi cama, con cuidado de no mover los cables y tubos que me conectaban a varios monitores. Porque eres mi nieta.
Porque fallé con tu madre y no fallaré contigo. Porque ningún niño debería tener que rogar por su vida mientras sus padres financian clases de ballet. Las lágrimas llegaron entonces, calientes e imparables. No lágrimas de dolor o de ira, sino de alivio. De algo que había olvidado que existía. Esperanza. ¿Y Clare? Pregunté. También es tu nieta. Sí, dijo Victoria, y su rostro se entristeció. Pero Clare no está siendo descuidada. Está siendo malcriada, consentida, lo cual es otro tipo de daño, pero no del tipo que requiere que la retiren. Si quiere una relación conmigo, esa puerta está abierta. Pero ahora mismo, mi prioridad eres tú. Cerré los ojos, exhausta y abrumada. ¿Qué pasa ahora? Ahora te recuperas, dijo la doctora Chen con firmeza. Y dejamos que los abogados se encarguen del resto. El resto resultó ser una tormenta legal que observé desde mi cama del hospital. Los abogados de Victoria se movieron rápido, presentando peticiones de custodia de emergencia y órdenes de restricción. Mis padres, al regresar de la audición de Clare tarde esa noche, se encontraron con que se les prohibía entrar a mi habitación del hospital y se les entregaron documentos judiciales. Mi madre llamó al teléfono del hospital 17 veces. No respondí. En la llamada número 18, contesté. Evelyn, gracias a Dios, cariño. Ha habido un terrible malentendido. ¿Cómo fue la audición de Clare? Pregunté. Silencio al otro lado. ¿Cómo fue la audición de Clare? Ella lo hizo muy bien. Fue increíble, de hecho. Pero, Eve, ¿necesitamos hablar sobre la aceptaron? Otra pausa. Sí. Obtuvo una beca completa para la Academia Nacional de Ballet. Bien. No sentí nada. Ni celos, ni ira, solo una satisfacción fría y distante. Entonces valió la pena, ¿verdad? Evelyn, por favor. Estoy viva, mamá. A pesar de ti. Esta mañana me sometí a una cirugía a corazón abierto y estoy viva. Y tú no estabas aquí porque estabas viendo a Clare bailar. Pensamos que la habías pospuesto. Dije que podían ir a la audición de Clare. Nunca dije que no me operaría. Ahora podía oírla llorar. Lágrimas reales de conmoción y miedo. Bebé, por favor déjame ir a verte. Déjame explicarlo. Lo único que necesitas explicar es al juez. Voy a vivir con la abuela Victoria ahora. ¿La recuerdas, verdad? La mujer a la que sacaste de mi vida porque te dijo que papá era un egoísta resulta que tenía razón. Colgué antes de que pudiera responder. La audiencia de custodia se programó para 2 semanas después de que me dieron de alta del hospital. Victoria me llevó a su casa, una hermosa mansión victoriana en el distrito histórico, con jardines, techos altos y una habitación que había mantenido lista para mí por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pregunté, de pie en la puerta de un dormitorio que era más grande que toda la primera planta de la casa de mis padres. Por si acaso me encontrabas, dijo Victoria. O yo te encontraba. Nunca dejé de tener esperanza, Evelyn. La habitación estaba decorada en suaves azules y verdes, con un asiento junto a la ventana que daba al jardín. Había estanterías llenas de clásicos y novedades, un escritorio con una laptop completamente nueva y un armario lleno de ropa de mi talla. ¿Cómo sabías mi talla? Pregunté. Victoria sonrió con tristeza. Te he estado observando desde la distancia durante años. Contraté a un investigador privado para que me enviara fotos y actualizaciones. Sé que suena espeluznante, pero necesitaba saber que estabas bien. Y cuando vi que no lo estabas, se quedó en silencio, con las manos apretadas en puños. Debería haber intervenido antes. Lo siento mucho. Dejé mi bolso sobre la cama, una cama de verdad, con un colchón grueso y una montaña de almohadas. Estás interviniendo ahora. Eso es lo que importa. Durante las 2 semanas siguientes, aprendí lo que se siente ser la prioridad de alguien. Victoria me llevó a las citas de seguimiento con el Dr. Chen. Contrató a un tutor para ayudarme a mantenerme al día con las tareas escolares mientras me recuperaba.
Me enseñó a jugar ajedrez en la biblioteca y me dejó ganarle exactamente una vez antes de aplastarme en la revancha. Me preguntaba por mi día, mis pensamientos, mis sueños. Actuaba como una abuela, como familia. Y lenta, cuidadosamente, me permití creer que era real. La audiencia de custodia se celebró en una pequeña sala del tribunal un miércoles por la mañana. Mis padres llegaron con su propio abogado, un hombre de aspecto nervioso que no dejaba de barajar papeles. Clare no estaba allí. Había empezado en la academia de ballet y no podía faltar a clase. Por supuesto que no podía. La jueza era una mujer de rostro severo llamada la jueza Patricia Morrison, que escuchó a ambas partes con la expresión de alguien que había oído todas las excusas del libro y no creía en ninguna. El abogado de mis padres argumentó que se trataba de un malentendido, que mis padres habían planeado asistir a mi cirugía, que solo habían ido a la audición de Clare porque yo les había asegurado que estaba bien. El abogado de Victoria, James Chen, presentó con calma pruebas de lo contrario. Mis historiales médicos mostrando años de síntomas ignorados. Mi solicitud de atención médica benéfica declarando explícitamente que mis padres rechazaban el tratamiento. Grabaciones de llamadas donde mi madre desestimaba mis preocupaciones de salud. Estados de cuenta bancarios que mostraban decenas de miles gastados en el entrenamiento de Clare mientras yo no había ido al dentista en 3 años. Y entonces me llamó a testificar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, todavía débil por la cirugía, y juré decir la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Evelyn, dijo James con suavidad. ¿Por qué solicitaste atención médica benéfica? Porque mis padres no me llevaban al médico. Mi voz era firme. Llevaba semanas diciéndoles que algo andaba mal. Mi madre seguía diciendo que yo estaba siendo dramática. Mi padre decía que yo intentaba quitarle atención a Clare. ¿Alguna vez te dijeron explícitamente que no pagarían tu atención médica? No con esas palabras, pero el año pasado gastaron $50,000 en clases de ballet. Cuando pregunté si podía unirme al equipo de debate, que costaba $200, dijeron que no podíamos permitírnoslo. ¿Qué pasó cuando el Dr. Chen programó tu cirugía? Respiré hondo. Intentaron posponerla. Dijeron que la audición de Clare era más importante. Querían esperar unas semanas más. ¿Dijeron qué pasaría si la cirugía se retrasaba? Dijeron que estaría bien, que otros médicos les habían dicho que esperar no haría ninguna diferencia. James levantó un documento. Su señoría, hemos contactado a todos los especialistas cardíacos del estado. Ninguno de ellos consultó con el señor o la señora Winters. Le mintieron a su hija sobre su pronóstico médico para justificar asistir a una audición de ballet. La expresión de la jueza Morrison se oscureció. Se volvió hacia mis padres. Señor y señora Winters, ¿acompañaron o no a su hija a su cirugía cardíaca? Mi padre se puso de pie, con el rostro rojo. Su señoría, nosotros pensamos sí o no. No. Su voz era apenas audible. Fuimos a la audición de nuestra otra hija. ¿Y cuándo se enteraron de que la cirugía se estaba realizando según lo programado? Cuando nos entregaron los documentos de custodia en el hospital esa noche. La jueza anotó algo, su bolígrafo raspando el papel como una sentencia de muerte. Y en las 8 horas entre dejar a su hija y la finalización de su cirugía, ¿llamaron para ver cómo estaba? Silencio. ¿Llamaron al hospital? ¿Llamaron al cirujano? ¿Hicieron algún intento para asegurarse de que su hija de 14 años sobreviviera a la cirugía a corazón abierto? Pensamos que la había pospuesto, dijo mi madre con la voz quebrada. Dijo que podíamos ir a la audición de Clare. Pensamos que lo entendía. ¿Entendía exactamente qué? ¿Que el baile de su hermana era más importante que su vida? Mi madre se derrumbó en su asiento, sollozando. Mi padre la rodeó con el brazo, pero su rostro estaba gris, derrotado. La jueza Morrison se volvió hacia mí. Evelyn, ¿quieres vivir con tu abuela? Sí, su señoría. ¿Te sientes segura bajo su cuidado? Sí, su señoría. ¿Deseas tener algún contacto con tus padres o con tu hermana? Dudé. Este era el momento.
El momento en que podía destruirlos por completo, cortar todo para siempre, hacerlos sentir el abandono que yo había sentido muriendo sola en aquella mesa. Pero cuando miré el rostro de mi madre manchado de lágrimas, no sentí triunfo. Solo me sentí cansada. Me gustaría ver a Clare, dije en voz baja, si ella quiere verme. Pero a mis padres, no por ahora. Quizá algún día, pero no ahora. La jueza Morrison asintió. La custodia de Evelyn Marie Winters se otorga a Victoria Ashford, con efecto inmediato. Señor y señora Winters, se les permitirá visitas supervisadas una vez al mes si Evelyn está de acuerdo. También deberán asistir a terapia familiar. Además, ordeno que establezcan un fondo fiduciario para los futuros gastos médicos y educativos de Evelyn, equivalente a la cantidad que han gastado en el entrenamiento de Clare durante los últimos 3 años. $50,000 en un plazo de 30 días. Mi padre empezó a protestar, pero la jueza Morrison lo silenció con una mirada. Ustedes tomaron una decisión, dijo fríamente. Eligieron a una hija sobre la otra. No pueden deshacer esa decisión, pero pueden pagar por ella. Literalmente. El mazo cayó y todo terminó. Salimos del tribunal por una entrada trasera para evitar a los reporteros. Al parecer, la historia se había filtrado. Padres se saltan la cirugía cardíaca de su hija por una audición de ballet, y se había vuelto viral. El Facebook de mi madre estaba lleno de comentarios llamándola monstruo. El negocio de mi padre había perdido 3 clientes importantes. El Instagram de Clare, que había hecho público para atraer cazatalentos de ballet, estaba inundado de odio. Debería haberme sentido culpable. En cambio, solo me sentí libre. Esa noche, Victoria preparó la cena, una cena casera de verdad, no comida para llevar ni congelada, y comimos en el comedor como personas civilizadas. Después nos sentamos en la biblioteca y me contó historias sobre mi madre cuando era niña. Era tan brillante, dijo Victoria con tristeza. Tan llena de vida. No sé qué pasó. Tal vez fue Michael, tu padre. Es muy bueno haciendo que la gente crea que nunca es lo suficientemente buena. Tal vez ella interiorizó eso y luego te lo transmitió a ti. ¿Eso lo hace aceptable? Pregunté. No, dijo Victoria con firmeza. La gente herida hiere a otros, pero eso no los absuelve. Tu madre tomó decisiones. Eligió priorizar a Clare. Eligió ignorar tu sufrimiento. Esas fueron sus decisiones y tiene que vivir con las consecuencias. Me acurruqué en el sillón, envolviéndome con una manta. ¿Crees que cambiará? No lo sé. La gente puede cambiar, pero solo si quiere. Ahora mismo, creo que tu madre está más preocupada por cómo se ve esto que por lo que ha hecho. Pero quizá con tiempo y terapia, Victoria se encogió de hombros. Ya veremos. ¿Y Clare? Clare es una niña. Ha sido criada en una burbuja donde es el centro del universo. Esto será duro para ella, darse cuenta de que el mundo no es tan simple como pensaba. Pero es lo suficientemente joven para aprender. Y si se acerca a ti, espero que le des una oportunidad. Pensé en eso. Clare, que había llorado y dicho que lo sentía. Clare, que había ofrecido posponer su audición aunque ambas sabíamos que no lo decía en serio. Clare, que me quería de la manera irreflexiva y descuidada de alguien que nunca había tenido que luchar por nada. Tal vez, dije, pero todavía no. Victoria asintió y volvió a su libro, y nos sentamos en un silencio cómodo mientras el reloj de pie marcaba el tiempo en la esquina. Esta era mi vida ahora. Esta existencia tranquila y pacífica donde era querida y valorada. Donde mi salud importaba y mis opiniones eran escuchadas. Donde no estaba luchando por migajas de atención o amor. Se sentía como un sueño. Una segunda oportunidad que no me había ganado pero que no desperdiciaría. 3 meses después, volví a la escuela. Una escuela nueva, una academia privada cerca de la casa de Victoria, donde las clases eran pequeñas y los profesores realmente se preocupaban. Me uní al equipo de debate, al que Clare nunca me había dejado unirme porque entraba en conflicto con su horario de ballet. Empecé a tomar clases de arte.
Hice amigos que no sabían nada de mis padres ni de mi cirugía ni de la noticia viral sobre la familia que eligió el ballet por encima de la vida de su hija. Yo solo era Evelyn, solo yo. Y entonces, un sábado por la tarde de febrero, Clare apareció en la puerta de Victoria. Yo estaba en la biblioteca haciendo la tarea cuando Victoria vino a buscarme. Clare está aquí, dijo con suavidad. Le gustaría hablar contigo. No tienes que hacerlo si no estás lista. No estaba lista, pero aún así seguía Victoria hasta el vestíbulo. Clare estaba en el umbral con su ropa de ballet, el cabello recogido en un moño apretado. Se veía más delgada de lo que recordaba, con el rostro demacrado y cansado. Solo tenía 11 años, pero parecía mayor, desgastada. Ve. Su voz se quebró. ¿Podemos hablar? Miré a Victoria, que asintió y nos dejó solas. Clare y yo caminamos hacia el jardín donde los primeros crocus asomaban entre los últimos restos de nieve invernal. Nos sentamos en un banco y, durante un largo momento, ninguna habló. Lo siento, dijo finalmente Clare. Por todo. Por no saber, por ser tan egoísta, por su voz se quebró. Por dejar que me eligieran. Tú no los dejaste hacer nada, dije, sorprendiéndome por mi propia suavidad. Tenías 11 años, Clare. Esto no fue tu culpa. Pero después de esa reunión, después de que el médico dijera que podías morir, yo lo sabía. Y aún así dejé que me llevaran a mi audición. ¿Querías ir? Ella guardó silencio durante mucho tiempo. No lo sé. Quería hacerlos sentir orgullosos. Siempre he querido hacerlos sentir orgullosos. Y el ballet era como lo hacía. Era lo único en lo que era buena. Eso no es cierto, dije. Eres buena en muchas cosas. Solo era lo único que a ellos les importaba. Clare se secó los ojos. No es justo. Nada de esto es justo. Tú tienes a la abuela Victoria y esta hermosa casa y una escuela nueva, y yo estoy atrapada con ellos, con padres que eligieron mis sueños sobre tu vida y no pueden entender por qué todos nos odian ahora. A veces los odias, susurró. ¿Es terrible? No, dije, es honesto. Nos sentamos en silencio, viendo los crocus mecerse con la brisa. Dos hermanas, divididas por las decisiones de nuestros padres, intentando encontrar el camino de regreso la una a la otra. Voy a dejar la academia de ballet, dijo Clare de repente. Me giré para mirarla fijamente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cada vez que bailo, pienso en ti en esa mesa de operaciones. Cada vez que hago un pirouette o un grand jeté, recuerdo que casi mueres mientras yo actuaba. Ahora está arruinado para mí. Ya no puedo amarlo. Clare, no te estoy diciendo esto para que te sientas culpable, dijo rápidamente. Te lo digo porque quiero que sepas que estoy tomando una decisión diferente. Mamá y papá están furiosos. Dicen que estoy tirando mi futuro, que esto es por lo que hemos trabajado toda mi vida. Pero no era toda mi vida. Era la de ellos y ya no la quiero. Extendí la mano y tomé la suya, y ella la apretó tan fuerte que dolió. ¿Qué quieres? Pregunté. Quiero a mi hermana, dijo simplemente. Quiero ser el tipo de persona que nunca se habría subido a ese avión, que se habría quedado contigo, aunque eso significara perder mi audición. No puedo volver atrás y cambiar lo que hice. Pero puedo cambiar en quien me convierto. Entonces llegaron las lágrimas para ambas. Lloramos en el jardín mientras los crocus florecían a nuestro alrededor. Dos chicas intentando sanar heridas que no infligieron pero que tuvieron que cargar. Cuando Victoria nos encontró una hora después, todavía estábamos sentadas en ese banco, tomadas de la mano, hablando de todo y de nada. Ella sonrió y nos dejó a solas. Claire empezó a venir todos los sábados después de eso. Al principio fue incómodo. Habíamos crecido como extrañas, divididas por el favoritismo de nuestros padres. Pero poco a poco aprendimos a ser hermanas, hermanas de verdad, no solo chicas que compartían padres. Me contó sobre la presión de ser la favorita, la expectativa constante de ser perfecta, la forma en que cada logro se sentía vacío porque se lograba a mi costa. Yo le hablé de la soledad de ser invisible,
de la necesidad desesperada de aprobación que nunca llegaba. De la lenta comprensión de que tendría que salvarme a mí misma porque nadie más lo haría. Ambas éramos víctimas de la disfunción de nuestros padres, solo que de maneras diferentes. Mis padres intentaron contactarme varias veces. Cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas que Victoria filtró. Leí las cartas una vez. Largas disculpas divagantes llenas de justificaciones y excusas. Decían que lo sentían. Que habían cometido un error. Que me querían. Que querían que volviera a casa. Pero ni una sola vez reconocieron la verdad fundamental. Habían valorado la felicidad de Claire por encima de mi vida. No por accidente, no en un momento de pánico, sino deliberadamente una y otra vez durante años. Lo siento no era suficiente. Nunca lo sería. En mayo, se estableció un fondo fiduciario de $50,000 a mi nombre. Mis padres lo impugnaron, afirmaron que no podían pagarlo, intentaron que se redujera la cantidad. Los abogados de Victoria lo sepultaron en papeleo. Al final, el dinero fue depositado junto con otros $20,000 por daños punitivos. Usé $10,000 para establecer una beca en mi nueva escuela para estudiantes de familias de bajos ingresos. Puse $30,000 en un fondo universitario y los $30,000 restantes los doné al programa benéfico del Dr. Chen, el programa que había salvado mi vida cuando mis propios padres no lo hicieron. Cuando mi madre se enteró, llamó a Victoria entre lágrimas. ¿Cómo podía Evelyn regalar ese dinero? Tuvimos que vender las joyas de mi madre para pagar ese acuerdo y ella simplemente lo regaló. La respuesta de Victoria fue helada. Ese dinero era suyo para hacer lo que quisiera. Tal vez si hubieras invertido en ella cuando importaba, se sentiría diferente. Pero no lo hiciste, así que no es así. Y para que conste, Margaret, esas no eran las joyas de tu madre. Eran mías. Te las di cuando te casaste y has estado mintiendo sobre su origen durante años. Mi madre colgó. No volvió a llamar. Llegó el verano y con él mi cumpleaños número 15. Victoria me organizó una fiesta de verdad con amigos de la escuela, decoraciones y un pastel que decía feliz cumpleaños, Evelyn en glaseado azul. Claire vino, y el Dr. Chen, e incluso James, el abogado que había luchado por mi custodia. Mis padres no fueron invitados. Comimos pastel en el jardín y jugamos juegos de fiesta ridículos. Y me reí hasta que me dolieron los costados. Y cuando soplé las velas, no pedí que mis padres me quisieran ni que mi familia estuviera completa ni ninguna de las cosas imposibles que había deseado en mi vida anterior. Pedí esto, más días como este, rodeada de personas que me eligieran, que me valoraran, que no me cambiaran por nada. Esa noche, después de que todos se fueron a casa y Claire fue recogida por su niñera, nuestros padres estaban demasiado ocupados para recogerla. Victoria me encontró en la biblioteca. ¿Buena fiesta?, preguntó. La mejor, dije con sinceridad. Se sentó a mi lado, su cabello plateado brillando a la luz de la lámpara. Sabes, cuando el Dr. Chen me llamó por primera vez, estaba aterrada. Aterrada de haber llegado demasiado tarde, de que murieras antes de que pudiera alcanzarte. Aterrada de que no me quisieras, de que eligieras a tus padres antes que a una abuela a la que apenas recordabas. Apenas tenía padres entre los que elegir, dije. Tú fuiste la primera persona que me eligió. Victoria me atrajo a un abrazo y me dejé sostener. En mi vida anterior, morí creyendo que no era digna de amor. Que había algo fundamentalmente mal en mí que hacía que mis padres se preocuparan más por los sueños de Claire que por mi supervivencia. Pero estaba equivocada. No había nada malo en mí. Era digna de amor, de cuidado, de que alguien estuviera presente. Solo había estado buscándolo en el lugar equivocado. Te quiero, Evelyn, susurró Victoria. Siempre te elegiré. Yo también te quiero, abuela. Nos sentamos allí en la silenciosa biblioteca, abuela y nieta, construyendo una familia a partir de las ruinas de la anterior. 5 años después, me gradué de la escuela secundaria como la mejor de la clase. Victoria se sentó en la primera fila llorando lágrimas de orgullo.
Claire también estaba allí, en su primer año en una universidad de artes liberales estudiando historia del arte en lugar de ballet. El Dr. Chen vino, y James, y la mitad de mi equipo de debate. Mis padres enviaron una tarjeta. No la abrí. En mi discurso hablé de las segundas oportunidades, de la importancia de elegirse a uno mismo cuando nadie más lo hará. De las personas que aparecen cuando importa y de las que no. No mencioné a mis padres por su nombre. No hacía falta. Todos lo sabían. Después de la graduación, los reporteros me preguntaron si planeaba reconciliarme con mi familia. Sonreí y dije, ya lo he hecho. Victoria Ashford es mi familia. También lo es el Dr. Chen, quien me salvó la vida. También lo es mi hermana Claire, que eligió ser mejor. Esa es toda la familia que necesito. El video volvió a hacerse viral. Mi madre envió un correo electrónico. ¿Cómo pudiste decir eso después de todo lo que hemos hecho por ti? Lo borré sin responder. Fui a la universidad con una beca completa financiada en parte por Becchoia, en parte por mi fondo fiduciario y en parte por mi propio mérito. Estudié ingeniería biomédica con el objetivo de diseñar mejores válvulas cardíacas, mejores técnicas quirúrgicas, mejores formas de salvar a niños como yo. Claire y yo hablábamos todas las semanas. Ella estaba feliz, más ligera, libre del peso aplastante de las expectativas de nuestros padres. Tenía un novio que la amaba por quien era, no por lo que podía lograr. Estaba aprendiendo a pintar mal, pero con alegría. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado el ballet? Le pregunté una vez. Todos los días, dijo con honestidad. Pero no me arrepiento de haberte elegido a ti por encima de eso. Esa es la única parte que hice bien. En cuanto a mis padres, ocasionalmente oía de ellos por rumores. El negocio de mi padre se había recuperado algo, aunque nunca recuperaría su antigua reputación. Mi madre se había vuelto una reclusa, incapaz de enfrentar el juicio de sus antiguas amigas. Habían vendido su casa y se habían mudado a un pueblo más pequeño donde nadie conocía su historia. No sentí nada cuando escuché esas actualizaciones. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza. Solo eran extraños que habían estado brevemente en mi vida, personas a las que había superado y dejado atrás. En el 5º aniversario de mi cirugía, el Dr. Chen me invitó a su oficina. Cuando llegué, tenía champán, sidra espumosa para mí ya que todavía solo tenía 19 años, y un pequeño pastel. Por sobrevivir, dijo, levantando su copa. Por elegir la vida, respondí. Chocamos las copas y ella sonrió. Sabes, cuando te conocí por primera vez, estaba muy enojada. Enojada con tus padres, enojada con el sistema que les permitió descuidarte, enojada conmigo misma por no haberte encontrado antes. Pero al verte estos últimos 5 años, Evelyn, te has vuelto extraordinaria. Tuve buenos maestros, dije, señalándola. No, dijo con firmeza. Tú hiciste esto por ti misma. Te salvaste. Yo solo te di las herramientas. Esa noche conduje de regreso a la casa de Becchoia, mi casa, y me senté en el jardín donde Claire y yo nos habíamos reconciliado 5 años antes. Los crocus estaban floreciendo de nuevo, fieles como siempre, abriéndose paso a través de la tierra año tras año. Saqué mi diario, el que había empezado para documentarlo todo. No había escrito en él en años. Pero esta noche sentí que necesitaba cerrar este capítulo correctamente. Querida Evelyn del pasado, moriste sola, sin amor, creyendo que no era suficiente. Escribo para decirte que estabas equivocada. Siempre fuiste suficiente. Nuestros padres simplemente estaban demasiado rotos para verlo. No sé por qué obtuvimos una segunda oportunidad. No sé qué fuerza cósmica nos envió de vuelta, nos dio el conocimiento para salvarnos. Pero estoy agradecida porque al salvar mi vida aprendí a vivir. Aprendí que el amor no se trata de la sangre. Se trata de elección. Se trata de estar presente. Se trata de las personas que se sientan junto a tu cama de hospital y de las que eligen el ballet por encima de los latidos de tu corazón. Aprendí que no puedes obligar a alguien a amarte. Solo puedes decidir si te amarás a ti misma lo suficiente como para alejarte.
Aprendí que las segundas oportunidades no se tratan de venganza. Se tratan de elegir mejor, de ser mejor, de encontrar a las personas que también te eligen. Ahora soy feliz. De verdad, verdaderamente feliz. Tengo una abuela que me ama ferozmente. Una hermana que está aprendiendo a ser una hermana de verdad. Amigos que me valoran. Un futuro que no se mide en latidos hasta la muerte, sino en años de posibilidad. Nuestros padres todavía no entienden que hicieron mal. Tal vez nunca lo harán. Pero eso ya no es mi problema. Los he perdonado, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Tú moriste creyendo que no valías nada. Yo vivo para demostrar que estabas equivocada. Descansa ahora, vieja Evelyn. Tu lucha ha terminado. Yo me encargaré a partir de aquí. Con amor, la chica que sobrevivió. Cerré el diario y miré las estrellas, sintiendo el latido firme y fuerte de mi corazón reparado en el pecho. En algún lugar de otra vida, había muerto sola en una mesa de operaciones, abandonada por las personas que más deberían haberme amado. Pero en esta vida, me elegí a mí misma. Y eso lo cambió todo. El fin.